Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Barahona. Yo les voy a hablar un poquito de cómo generar, o bueno, cómo utilizar la AI, más actualmente los agentes, para generar documentación suficientemente interesante y productiva para llegar de user story a implementar un feature, que puede ser una tarea fácil, pero normalmente se complica. De nuevo, mi nombre es Diego Barahona, el @diestring ahí, por si me quieren agregar. En las redes sociales normalmente me encuentran así. Trabajo en 18Text, es una agencia muy parecida en funcionamiento como funciona Telescope. Una agencia remota que encuentra clientes en el exterior y los coloca uno trabajando directamente con el cliente. Entre otras cosas, les puedo contar 15 años de experiencia en trabajos de tecnología. Empecé frontend, trabajé backend, trabajo blockchain, últimamente más con AI. Puestos desde colaborador hasta CTO en una startup. Y parte de lo que les voy a presentar hoy es un poco de los learnings que he tenido desde startup, dirigiendo productos, creando nuevas innovaciones, emprendiendo con nuevos productos, tanto como siendo un colaborador en un equipo para entregar el trabajo que necesita de manera funcional. Les voy a hablar un poco del espejismo del desarrollo con AI. Esa es una historia que les puede generar o sonar familiar a todos. Van a ChatGPT, piden un componente nuevo para React o piden un código de un endpoint para dar un reporte, qué sé yo. Y el AI les genera el código, compila, se ve bien, y van y lo corren, y no se integra bien con el resto del producto. Es algo muy clásico. O van y entregan el producto, hacen el demo con su AI prompt ahí, buenísimo, salió el trabajo en la tarde, y les felicitan en la reunión, y les dicen, bueno, pero ahora ocupamos que el módulo haga X, Y, Z más. Y que este feature que hiciste funcione, pero ligeramente diferente. Ahí es cuando ya empezamos a tener problemas con la AI. Cuando volvemos a la AI y le decimos, bueno, ahora queremos este otro cambio. Queremos que ahora el sistema se comporte de esta otra manera. Es buenísimo generando cosas en one shot, pero después de ahí llevarlo hacia adelante cuesta mucho. Entonces uno se encuentra muchos ejemplos de, sí, hice este juego con AI en 5 minutos, pero ¿cómo avanzo ese juego, digamos, más allá, a llevarlo a producción realmente? El problema no es la capacidad de la AI. Hay muchos modelos, unos que asumen más que otros, unos que hay que darles instrucciones paso por paso, otros que son más generalistas, pero el problema no es en sí en la capacidad del modelo. El problema es en qué estrategia estamos utilizando para darle el foco, para ir hacia donde queremos. Como les decía, generalmente es una pesadilla el sueño de voy a desarrollar con AI este feature, este proyecto. Y nos imaginamos con el primer ejemplo ahí, todos felices, ¡tum! Y tengo la tarde libre. Pero nada más alejado de la realidad. Nuevamente terminamos viéndonos como el segundo, horas y horas aquí, porque esto no funciona, porque no hace realmente lo que estoy pidiendo. Si no le damos una intención clara a la AI de por qué está haciendo lo que está haciendo, es como contratar a un junior developer, o ni siquiera tiene que ser tan junior, puede ser un mid developer, y decirle, vamos a hacer un login para este producto. Y ya, le doy esa instrucción, quiero que me hagas un login. El mid se puede ir una semana, trabajar en su login, el frontend, el backend, traer la integración a la base de datos, y cuando llega a entregar el producto, yo le digo, pero ¿por qué este login tiene un registration? Esto era para un foro privado, para un consorcio de médicos que ya pertenecen a una organización. Yo no le di ese contexto al developer. Y eso es un gran problema cuando le pedimos cosas a la AI. La AI no sabe cuál es el contexto de la aplicación que está haciendo. Entonces esa parte del contexto es bastante importante en la ecuación. Queremos llegar de un user story a que tengamos el código generado por AI y que sea funcional. Pero en el medio hay algo que nos está haciendo falta.
y es una manera de darle la intención de por qué este producto quiere hacer un login, por qué este producto quiere hacer un reporte, por qué. Cuando ahora tenemos los AI agents, tenemos aún más poder en nuestras manos. Podemos decirle a la AI, vaya, implemente todo este feature que era grandísimo, descompóngalo en pedacitos y vaya, hágalo ahora, paso a paso. Pero, de nuevo, más poder es más caos si no le damos una guía realmente de cómo debe hacer las cosas. La colaboración necesita reglas, definitivamente. Y lo que nos está haciendo falta en el proceso, muchas veces, es definir ese workflow de trabajo. Nosotros como humanos, muchas de estas concepciones ya las traemos en nuestra cabeza, nos dan los requerimientos, hacemos preguntas, preguntamos, ¿esto se va a integrar con algún sistema? ¿Este login necesita tener una restricción geográfica? O diferentes preguntas que se nos vienen en base a la experiencia y en base al contexto de lo que estamos desarrollando. Si nos contratan para una empresa, una corporación médica, sabemos que el login va a ser para médicos. No puede ser cualquiera que pueda llegar a crearse una cuenta, por ejemplo. La AI necesita un workflow de trabajo, una estructura tipo CI/CD. En CI/CD generamos pasos desde que se sube el código, lo escaneamos, lo construimos, lo testeamos, y si todos esos pasos pasan, vamos al siguiente nivel, que es ir a producción. Voy a hacer el deployment. Este flujo de trabajo necesita ser constante y necesita ser disciplinado para tener resultados precisos y constantes, que podamos confiar en ellos. No podemos estar trabajando con una herramienta que le pedimos un feature y nos lo entrega perfecto, pero al siguiente prompt todo se desbarata. Eso es demasiado frustrante. Termina perdiendo uno el tiempo y perdiendo uno los tokens, definitivamente. Entonces, no es un workflow de trabajo aceptable. Necesita alignment, necesita alineación con el humano. Entonces, yo les vengo hoy a hablar de una herramienta que se llama AgentOS. Es como un framework de trabajo con AI. Ese es el QR code, por si alguno lo quiere escanear. Y esta herramienta lo que nos permite es darle esa guía a la AI, darle esa estructura que necesita para ser capaz de coger los requerimientos y llevarnos paso a paso como un desarrollo formal en una empresa enterprise hasta que lleguemos a producción. El compañero de la primera charla del día, para los que pudieron aprovecharla, nos hablaba también de cómo generar documentación que sea valiosa para la AI. Y esta charla viene un poco a reforzar ese tema, porque sin un estándar, sin un workflow de trabajo, como les decía, es muy difícil tener resultados repetitivos, que lo que nos sirva hoy nos sirva mañana y pasado. AgentOS es muy fácil de explicar, no es un código, en realidad son una serie de prompts que los pueden encontrar ahí en el repositorio. Y se divide como en 3 capas para justamente asegurarnos esa manera de reproducir los resultados. La primera capa que nos define son los estándares. Digamos que yo trabajo en una empresa X y esa empresa le gusta utilizar functional components o le gusta utilizar funciones en el servidor en vez de en el cliente. Cada empresa tiene sus diferentes prácticas, sus diferentes estándares de cómo trabajan ellos. Que si escriben las clases con mayúsculas o con minúsculas, o que si hacen clases o hacen funciones, cada empresa tiene su contexto. Entonces, AgentOS empieza por definir cuáles son esos estándares en su empresa. ¿Qué es lo que ustedes generalmente trabajan? ¿Cómo trabajan el código aquí? Eso les asegura o les intenta enforzar a la AI cuando lo van a utilizar a futuro, que todo el código que les genere lo utilice o lo genere en base a estos estándares. La segunda capa que tenemos es la capa de producto. ¿Qué es lo que vamos a construir en este proyecto en específico? Entonces, cuando uno inicializa AgentOS en un proyecto, ya sea un proyecto nuevo o en un proyecto existente,
lo primero que te hace es preguntarte qué estás construyendo, para quién estás construyendo esto, cuáles son tus usuarios, cuáles son tus stakeholders, cuáles son los features que ya existen hasta la fecha, que es algo que normalmente, o bueno, me ha pasado a mí en el pasado, llegar y pedirle un código a un LLM, a un agent, el código funciona de nuevo, genial, pero me duplicó una funcionalidad que yo ya tenía existente en mi codebase. Y entonces ahora tengo código duplicado. Voy generando basura y tech dev para futuro que en algún momento me va a reventar en la cara. Entonces es muy importante la parte de decirle qué existe hasta la fecha. Si estoy iniciando esto en un proyecto existente, que trae un login, que es un marketplace, que es lo que sea. Y el último layer que ocupamos darle son las especificaciones de qué vamos a construir de aquí para adelante. Vamos a planear un nuevo feature, que ahora queremos que cuando se le dé comprar a un producto, le llegue al usuario un correo con una notificación. Ustedes llamen al feature. En la parte de especificación, ahí es donde vamos a incluir los user stories. ¿Cuál es el pedido inicial? ¿Cómo descomponemos esto en diferentes historias de usuario que tengan sentido para tu aplicación? ¿Cómo transformamos esos user stories en acceptance criteria o en criterios de aceptación, mantener el lenguaje, que son al final y al cabo importantes para darnos cuenta que realmente el feature funciona o no? En software generalmente utilizamos frameworks de testeo o de desarrollo, de flujo de desarrollo, como TDD, Test Driven Development. Y en los proyectos en los que he tenido la oportunidad de aplicarlo exitosamente, ha sido un éxito, porque viene el cliente con un requerimiento, un user story, quiero, de nuevo, que le llegue un correo al usuario cuando haga una compra, y lo que se inicia es escribiendo un test para corroborar que esta funcionalidad esté completa al final de desarrollo. Este test evidentemente va a fallar porque no existe el feature que estoy implementando. Entonces, ya una vez que está construido el test, lo paso a desarrollo y es mucho más claro para el desarrollador tener claro qué es lo que tiene que desarrollar teniendo un test que está fallando. Porque el desarrollador solo le da y le da y le da hasta que el test pase. Si eso funciona, el feature es exitoso. Otro 100 pesos sería la calidad del código que se utilizó, pero el resultado, el behavior esperado, está dado por el test y está asegurado por el test. Con AI queremos hacer lo mismo. Con AI los tests son fundamentales. Si la AI no tiene un linter para saber si el código compila o no, o bueno, un compiler para saber si el código compila, si no tiene test, no sabe si lo que está haciendo está rompiendo una funcionalidad anterior que había desarrollado algún miembro del equipo o la AI misma en un feature anterior. Teniendo un suite de tests que se van expandiendo con cada feature que la AI hace, podemos tener la confianza de decir, mi aplicación funciona y yo sé que funciona porque aquí hay un test que lo verifica. Y cuando yo le voy a agregar un feature nuevo, sigo teniendo este test que verifica esto y el feature nuevo. Eso me da confianza en poder desarrollar con AI. Voy a explicarles un poco cómo son los documentos o cómo son los prompts, por así decirlo. No, perdón, esos no son los prompts, son el resultado de correr ciertos prompts que ella no ofrece. Entonces, por ejemplo, estas son parte de los estándares. Este solo es un pequeño fragmento que quise sacar de muchos estándares que él llega y por default le pone a uno en el proyecto que uno puede revisar, cambiar a las necesidades de uno. Pero eso es una pequeña probadita. Entonces, por ejemplo, para API endpoints, él le pone ciertas convenciones, que sea RESTful design, que tenga un nombre consistente, con cierto formato. Esto para asegurar de nuevo que la calidad, o bueno, que el formato del código que nos va a entregar al final sea lo que esperamos. Sin esto, pues nos podría dar un resultado funcional, pero que no va de acuerdo a nuestro codebase. Para un pull request, uno manda un pull request sin convenciones, por ejemplo, y se nota a leguas que esto fue generado por una AI que no tenía contexto del proyecto porque utilizó otras herramientas, empezó a utilizar otras librerías que ni siquiera eran parte del proyecto, etc. En la parte de producto,
empezamos definiéndole un porqué, una misión a esta empresa, a este proyecto que estamos haciendo. Yo para la presentación había hecho un sitio que se llama NeighborTix, que era una venta de tiquetes para eventos. Nada más para probar el concepto de AgentOS. Entonces aquí, por ejemplo, dice que, bueno, NeighborTix es un sitio para venta de tiquetes locales y que ayuda a las comunidades a crecer, y etcétera, etcétera. Lo importante no es, ahorita en la presentación, el contenido de ese contexto, sino el hecho de tener claro cuál es el valor que quiere hacer, o bueno, que da esta empresa o producto hacia sus usuarios. Los que tienen más aire de emprendimiento, siempre uno debería iniciar cada proyecto con una misión en mente. Uno sabe a quién le va a resolver el mundo con la solución que uno está dando, o al menos uno tiene una idea. La idea es validar que eso tenga sentido. Eso es un tema aparte. Para temas de AI, sí necesitamos darle ese contexto, sí necesitamos decirle para qué estamos desarrollando esto. Podemos generar, bueno, nos genera los clientes que van a utilizar la aplicación, nos genera los user personas, bastante importante, de nuevo, todo esto es contexto que le da a la AI el porqué o el motivo, el intento, la intención, ¿no? Los core features, ¿qué cosas tenemos ya desarrolladas? Una breve descripción, tenemos un Event Discovery, tenemos un Simple Event Creation, todos esos son features que ya existen. Necesitamos que la AI los conozca y los sepa para que sepa, ok, si necesito crear un nuevo sistema de correos, no voy a ir a reinventarme la rueda. Puedo llegar y agarrar el servicio que ya existe y reutilizarlo o explorarlo porque ya sé que existe ese feature en mi sistema. Una parte importante es definir el tech stack. El tech stack le define con qué herramientas trabajamos aquí. Esta de nuevo es un pequeño fragmento de un largo documento que él me genera. Cuando yo utilizo AgentOS en un proyecto existente, él lo que hace es, con ayuda de Python, por ejemplo, ir a hacer discovery de todo el proyecto. Él viene y hace discovery, que si tiene package.json, que si tiene un POM XML, que si tiene diferentes requerimientos con diferentes tecnologías, que él va, descubre y luego sintetiza por nosotros en un documento. Muy importante, cuando utilizan AgentOS, siempre intenta él tener el human in the loop. Él va y hace un discovery y todo esto, te lo presenta en un documento y te dice, ¿esto es así o no? Y es importante y esencial porque el human in the loop no lo podemos reemplazar en este momento. Como veíamos en las presentaciones pasadas, el AI termina alucinando muchas veces, termina encontrando cosas que tal vez ni siquiera existían en el proyecto y inventándose que eso es así. Entonces siempre es muy importante, cada vez que con AgentOS voy haciendo estas fases de discovery, él me presenta el documento y me toca revisar, me toca ver que esto tenga sentido. Claro, este proyecto trae React, este proyecto trae MongoDB, este proyecto está con AWS. Si él no tiene este contexto, de nuevo, cuando le pegamos un feature, no nos sorprenda que nos haga el desarrollo en Angular si utilizamos React. Es algo que necesita la AI tener en mente. Y lo último que le definimos de producto es el Product Roadmap. Es hacia dónde queremos ir o cuáles son los features que queremos construir en esta aplicación. Eso también es un contexto bastante importante para la AI, porque sabe y puede planificar arquitecturas, como decía el compañero en la primera charla, que vayan a tener en cuenta cosas a futuro, cosas que no vamos a implementar ya. Sabemos que tenemos que integrarnos con un servicio X, pero todavía no estamos en esa fase. Más sin embargo, puedo planificar que la arquitectura de la solución facilite integrarme con otros servicios. Si le damos a la AI este tipo de información, nos da mejores resultados cuando le vamos a generar un prompt. Entonces, por ejemplo, en este documento en específico, yo le había hecho un roadmap de, creo que eran 5 features o 5 aspectos que quería generar. El sitio en realidad lo genera con Lovable. Le pedí a Lovable un sitio de venta de etiquetes. Los que no conocen Lovable, es un sitio que genera frontends bastante vistosos, funcionales,
pero a nivel local, digamos. No está conectado a una base de datos, no está conectado a ciertos servicios. Y yo lo que quería era expandir este cascarón que me dio Lovable y a través de AgentOS transformar esto en un producto que yo pueda llevar a producción. Entonces, una de las primeras tareas que le dije fue, necesito que me haga un diseño de la base de datos y un sistema de migraciones para yo poder seguir haciéndole cambios a la base de datos y poder migrando esto. Me lo clasificó como una tarea mediana. Y luego, por ejemplo, la siguiente tarea o el siguiente ítem en el roadmap es hacer un sistema de autenticación de usuarios. Luego, después de esto, era hacer realmente la conexión de la venta de los tiquetes con una pasarela de pago. Todos esos features se los fue definiendo. Y luego, con un comando que trae AgentOS, le dije, OK, procedamos con la tarea número 1. Por eso ya tiene el check, de hecho está marcada. Y una vez que él sabe y tiene este contexto, ya esta tarea está hecha, podemos seguir con la siguiente, User Authentication. Para ya ahora sí pasar a la parte de implementación de cada feature, lo que le tenemos que dar son especificaciones de cómo va a funcionar ese feature y ahora sí, concretamente, todos los detalles que tengamos alrededor de este feature, poder dárselos a ver. Entonces, lo primero que nos pregunta AgentOS cuando queremos desarrollar un feature, bueno, se va al backlog, agarra esta información y me la presenta para que yo le dé un raw idea, una idea muy básica del feature. Con pocas palabras, no hace falta ser muy descriptivo en esta fase. Porque él luego de esto va a ir a hacer un discovery del proyecto, va a ir a hacer un discovery con preguntas. Voy a salir un toquecito de aquí porque creo en esa parte no lo puse en el slide, pero quiero que venga una de las preguntas que él hace. Ajá, correcto. Ahí se ve un poco mejor. Por cierto, AgentOS lo puedo utilizar con cualquier LLM. Él está específicamente hecho para utilizarlo con Cloud Code, pero perfectamente son solo prompts y es una cadena de prompts. La puedo utilizar con otros agentes, digamos un Codex, un Cursor, con el modo de agente, etc. Él lo que hace, yo le doy estos pequeños comandos. Quiero planificar un nuevo feature. Quiero, planificar un nuevo feature, entonces me hace este modo de discovery. Va a escanear el codebase en base al raw idea que yo le di y me viene a una ronda de preguntas. Entonces está hecho el prompt que trae AgentOS, es modificable, es meramente texto, pero está hecho para que cuando yo le pida un nuevo feature me pregunte en base a toda la información que ya pude escanear en el repositorio, cosas que no le quedaron claras. Cosas ambiguas, por ejemplo, viene y me pregunta, asumo que si quiero hacer una implementación estándar de autentificación con sign up, login, logout, forgot password, y si eso es correcto. Si no, yo ahí tengo chance para decirle, esto no es correcto, yo quiero que se pegue más bien con Google Authentication o que me haga un WhatsApp, indiferente. Segunda pregunta, para los usuarios de los roles de los usuarios, pienso que primero sean personas que atienden a los eventos y que puedan ser promovidos a organizadores. ¿Eso es correcto o no? Hay muchas preguntas que quedaron en el aire en mi petición original que la AI necesita saber y tener esa información para a la hora de implementar esto. Y la verdad es que me ha convencido bastante porque me genera bastantes preguntas con las cuales puedo ir back and forth. Y él va viendo diferentes aspectos que, bueno, desde la capa de presentación, desde la capa de seguridad, desde la capa de a dónde va a ser deployment de esto, que son detalles que si yo no se los di al inicio, él va a llegar y me los va a preguntar. Después de la primera ronda de preguntas, si todavía va y le quedan más preguntas, cosas que no sabe, viene y vuelve a mí. Y así hasta que ya satisface todas las preguntas que él necesitaba responder para el desarrollo del feature. Terminando esa etapa, él me presenta un documento, que es un documento de especificación. Entonces, en este documento me pone el raw idea que tenía inicial,
me pone toda esta serie de preguntas que les mostré ahí, por ejemplo, y me empieza a escribir, por ejemplo, los user stories, ya aterrizando más a lo que es el producto. De nuevo, todos estos pasos me los pone siempre en confirmación. Es muy importante en la parte de Human in the Loop. Hasta el momento es esencial. No he podido yo al menos llevar este workflow a mandarlo en el background y nada más irme a chilear a la playa. No estamos ahí todavía. Pero ahí se puede controlar desde el teléfono, entonces. Pero bueno, todos estos user stories los presenta para confirmación o que yo, si tengo más información extra, si veo que algo no está correcto, cambiarlo en el momento. Es interactivo, correcto. Ahorita puedo hacer un pequeño ejemplo al final, de hecho. ¿Perdón? Lo ejecuta, en este caso, Cloud Code. Inicio un prompt y el prompt lo que hace es definir un workflow. Le dice, el paso 1 que quiero que haga es este. Cuando tenga los resultados del paso 1, haga el paso 2. Siga haciendo el paso 2, generando preguntas hasta que esté satisfecho. Luego siga el paso 3. Es como un workflow del LangGraph, pero hecho en un solo prompt. Y es bastante legible. El micrófono para preguntas. Por allá tengo una. Pregunta, Diego. ¿Se requiere instalar alguna librería o algún paquete especial para usar AgentOS o es algo que Cloud Code ya, quote unquote, sabe cuando le das el prompt? Muy buena pregunta. AgentOS es una serie de prompts. Literalmente, si ustedes se meten al repo, van a ver un folder con puros Markdown documents. Sí hay una pequeña parte de scripts que él tiene, pero esos scripts son básicamente para copiar esos Markdown documents y pegarlos en tu proyecto. Si AgentOS hizo una actualización de sus prompts bases y vos quieres actualizar los que tienes en tu proyecto, él trae ahí un comandito para que él baje los nuevos prompts y reemplace los que vos tenías. Pero realmente no, realmente es utilizar Cloud Code vacío, o bueno, naked, con prompts que le van instruyendo cómo utilizarlo. Sí hace uso, en Cloud Code específicamente, de skills. Skills, para poner en contexto, son como instrucciones extra o aprendizajes extra que le puedo dar a un agent para que haga una tarea en específico. Entonces, cuando yo, después de que le dé esta lista de tareas, por ejemplo, ya ahí lo vamos a ver, le puedo mandar implementar toda la lista de tareas con agentes especializados para cada tarea. Si es un agente de desarrollo mobile, puedo cargarle skills específicamente que vienen en un Markdown document. Al final todos estos son prompts. Ya dejamos de ver JavaScript y código por todo lado y Bash. Ahora solo vemos Markdown. Y son instrucciones que le dicen, ok, usted como mobile developer se va a enfocar en esto, esto, esto. Usted como QA engineer se va a enfocar en esto y en esto y en esto. Y entonces, inteligentemente Cloud, cuando necesita llamar a alguno de esos agentes, carga esos Markdown documents por uno. Pero sí, no tiene nada como especial o extra, digamos, encima de. Ok, pero entonces sí es necesario descargar documentos, estos MDs, tenerlos en el repo en el que estamos trabajando, en el cloud.md, para que Cloud sepa qué sombrero ponerse en cada caso, y aún así hay que también, digamos, human in the loop, pasarle los prompts necesarios para cada tipo de agente o cada tipo de skill. AgentOS sí define como unos comanditos, para tal vez así queda un poco más gráfico verlo por acá. Esto de la terminal. Por acá. Aquí estoy en la terminal del Cloud Code en CLI, en terminal, ¿verdad? AgentOS. Tenemos esos comandos disponibles. Ok, voy a hacerlo un poco más grande tal vez, para que se vea bien. Cloud Code detecta que con AgentOS y con los prompts que tenemos disponibles,
eso es la instalación que hace AgentOS, es ponernos esos Markdown en un documento, en un folder especial que Cloud Code tiene para esto, en nuestro Home Directory, donde define esos comandos. Cuando yo llame a AgentOS Create Tasks, por ejemplo, él lo que va a hacer es abrir, esto es en mi Home Directory, mentira, de hecho, Profiles, comandos, ¿cuál era? Shape Spec. Ups. Y como ven, básicamente es un prompt, es un Markdown document, que él le dice de dónde encontrar las especificaciones. Next step from the command of research. Es texto básicamente que Cloud Code está interpretando como si fueran scripts cada uno. Cada uno de estos prompts tiene una tarea muy específica. Abrir el segundo. Shape. Pongámoslo bonito. Bueno, es que esto sigue los workflows que están definidos aquí arriba. Workflows, specification, initialize aspect. Él define como tareas muy especializadas que, de nuevo, esto es el Markdown Documents, nosotros podemos llegar a hackearlo a como nosotros queramos. Si esta serie de instrucciones no nos sirve, lo cambiamos por lo que a nosotros nos sirva. Por lo que viene stock, AgentOS es bastante bueno en los resultados que yo he tenido. Pero, por ejemplo, es la definición de cada uno de los pasos en ese workflow de trabajo. Y Cloud Code es bastante inteligente para saber, ok, necesito ejecutar el step 1, ejecutar todas las instrucciones que me están dando y seguir instrucciones de que si, por ejemplo, no he recibido una respuesta de parte del usuario, me espere hasta que tenga esa respuesta. Entonces, con esas pequeñas instrucciones, y ya no programamos en código, ya ahora programamos en texto. Pero genial. No sé si queda respuesta a la pregunta. Una pregunta por acá, el micrófono, y otra por allá. Sí, una pregunta. Cuando ya yo tengo un equipo de desarrolladores que utilizan Windsurf o Cursor, y entiendo que este marco de trabajo, este framework, me ayuda a estandarizar mejor y a diseñar mejor lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la mejor práctica para combinar esas herramientas? Creo que sí, el equipo debería decidirse por una herramienta en específico, bueno, en especial bueno, uno normalmente utiliza muchas herramientas dependiendo de cuál sea el objetivo que esté logrando. Normalmente yo te diría, busca una que te sirva, qué sé yo, si esto me sirvió con Cloud en un modelo X, bueno, ahora también están saliendo modos, por ejemplo, multiagente aquí en Cursor, que lo que me permite es, por ejemplo, probar el resultado de un prompt en múltiples modelos al mismo tiempo para saber cuál es el resultado. Pero si no estás en ese punto, yo te diría, ve explorando qué modelos sí te dan el resultado deseado y cuando encuentres con uno, trabájalo de ahí para arriba. Ya mezclar muchos agentes, tal vez se le pueda hacer uno un barrial en la cancha, o bueno, muchas herramientas porque se le va fragmentando la información. Y en AI, entre más centralizada tengas la información, mejor contexto le estás dando al prompt. Sí, no sé si... Es que lo que quiero saber es si los puedes integrar, porque entiendo que esto te da el diseño, ¿sí? Te da claridad en el diseño y tal vez yo pudiera utilizar esto como input para llevarlo a estos agentes de desarrollo, que entiendo que cada uno se adapta como al lenguaje o a la situación a lo que esté desarrollando. Ese es en el caso de desarrollo de aplicaciones. Claro, ya te entiendo mejor la pregunta. Sí, dependiendo, o sea, al final del cabo son prompts, son texto. Y
y lo puedo utilizar en cualquier herramienta de estas que me acepte texto como input. Esto al final me genera un documento de especificación de todo el feature, que ese documento yo me lo puedo llevar para ChatGPT o para Windsurf o para Canva, qué sé yo, inclusive parte de la presentación que hice, bueno, parte no, la presentación que hice, la hice con Agent.OS. Él me ayudó a hacer la presentación y me daba, por ejemplo, los prompts para las ciertas imágenes que yo tenía que darle. Yo agarré esos prompts y me iba a Canva, por ejemplo, y en Canva ya generaba mis imágenes por aquí y por allá. ¿Ese IDE que estás usando cuál es, perdón? Cursor. Por acá tenían una pregunta. No sé si has comparado el uso de este Agent.OS con el Plan Mode de Cursor. El Plan Mode, ok, no lo he utilizado. Okay. He querido utilizarlo en el modo de agente que trae ahora Cursor, pero no. Sí, es que Plan Mode me parece que hace algo muy parecido. Muy parecido. Tira markdowns y básicamente es una lista de instrucciones y paso a paso haciendo Interesante. Claro, de hecho, tengo pendiente probar Agent.OS con Codex y con los Cursor Agents. Porque lo bonito lo que he encontrado bonito de Agent.OS es que al final, como son archivos Markdown, ellos lo están haciendo muy especializado en utilizarlo con Cursor, con estos Cursor Skills y demás. Pero estos prompts, bien, yo me los puedo llevar a cualquier otro LLM o agente y trabajarlos desde allá. De hecho, en la misma documentación de Agent.OS dice que eso es posible y en la documentación de ellos está como, si quiero usar Cloud Code, haga esto. Si quiero utilizar todos los demás, haga esto otro. Porque en realidad solo lo que le ahorra es como esos scriptsitos que veíamos acá, que me salen aquí arriba cuando... Perdón. Todos esos scripts, eso sí es como muy específico de Cloud Code, pero si yo quisiera ir a otro LLM, es pasarle a ese LLM el Markdown específico, como viste ahí, ese workflow que vimos, o cualquiera de esos archivos, y los LLMs generalmente son capaces de seguir esas instrucciones. Creo que no todos son capaces de detenerse y esperar por input del usuario. Eso es como lo único que creo que ahorita sí ofrece Cloud Code. No sé si con Cursor se podrá como detenerse para preguntar, como no lo he probado. Pero si no es nada más una serie de correr 2 o 3 markdowns en orden secuencial, correr uno, responderle, correr otro, responderle, correr otro, responderle. Al final y al cabo esto simplemente es facilidad de uso. O eso es la experiencia que he tenido con Agent.OS. 5. Si ha tenido alguna experiencia con un código ya existente. Claro. Yo, mis trabajos, tengo varios proyectos en los que desarrollo. En uno es un monorepo que trae incluido ahí la infraestructura, el backend, el frontend, la parte de analítica de datos. Todo está incluido en ese proyecto. Entonces podrás imaginarte que es un proyecto enorme, con montones de archivos por aquí y por allá. Sí, me ha sido bastante útil justamente en estos proyectos que ya son existentes, porque con esta serie de preguntas soy capaz de describirle bien qué es lo que ya existe, versus llegar con otro prompt y nada más decirle, quiero que me haga un feature X, y el resultado que me da es fatal. Pero empezás de cero, o nada más le decís, estudia Lo primero que hace es un scan, un code scan de todo tu proyecto, y te dice, ok, veo que tienes tecnología aquí, acá. Me confirmas todo esto, eso está bien o está mal. Entonces él hace scan y te va y te pregunta por confirmación. Entonces sí, empieza desde cero como a mapearlo. Ahí uno de los compañeros, ahora que estamos hablando fuera de la charla, nos estaba mostrando, el compañero aquí, un sistema también muy interesante, muy parecido a Agent.OS, con otra perspectiva, siento yo, que sería bueno escucharlo también en otra ocasión. Ok, entonces, me quedan como 5 minuticos. Definimos la lista de especificaciones para el feature que queremos darle y uno de los comandos es genéreme una lista de tareas en base a toda este feature, toda la documentación de este feature que le dimos. Entonces él va y otra de las cosas que me gusta mucho de los prompts que ya trae hecho Agent.OS
es que se enfoca mucho en TDD, en Test Driven Development. Para casi todo lo que queremos desarrollar, él lo primero que hace es, defíname test para esto. Es de los primeros pasos que pide, y de los últimos pasos que pide son, en el medio la implementación, y de último llega a un último paso en el workflow que es confirmación de que el feature realmente funcione. Entonces, está hecho para que los prompts se ayuden a verificar entre ellos mismos. Él no empieza un desarrollo sin crear test para verificar y poder verificarse a sí mismo que el código que él va a generar sea válido y concreto. Justamente aquí. Uno de los pasos en esta tarea de generar el esquema de base de datos es testear las políticas de acceso a los datos. Entonces, escribir un test de los queries simulando ser un usuario autentificado, escribir un test de los queries simulando ser un usuario anónimo, etcétera, etcétera. Y después de eso te pones un acceptance criteria para de todo cuando yo le digo que genere una lista de tareas, él no solo va y me chorrea tareas, sino que lo hace por etapas, como generalmente hacemos un desarrollo en software. Empezamos por crear las conexiones básicas, crear los servicios, ir a sacar los secrets, que luego es implementar los tests, que otra que es el implementar el código. Todas esas son etapas que en la lista de tareas él va separando, pero sin embargo, por tareas de grupos o grupos de tareas, perdón, y cada grupo de tareas sí es una lista de tareas que se le puede asignar a un agent. Él hace esto especialmente así porque puede utilizar el multi-agent de Cloud Code. Entonces, utilizando multi-agent de Cloud Code, ahora sí, en el grupo de tarea 1 era definir documentación. Eso se lo puedo mandar a un agente con skills especializados en generar documentación. Luego el siguiente grupo de tareas era generar el código base. Eso se lo puede dar a un agente especializado en developer. Este grupo de tareas de testing se lo puede dar a un agente especializado en testing con skills que sean enfocados, qué sé yo, que si quieren hacer TDD o BDD, o ustedes dirán, porque al final uno tiene mucho control de qué es lo que quiere que pase en esos pasos. Lo bueno, digamos, que veo yo de utilizar Agent OS es que ya están esos prompts pensados por uno. Uno puede llegar y extenderlos, pero ya hay una base sólida que uno puede llegar a utilizar. Por eso le decía al compañero que sería bueno que se hiciera un CLI o una herramienta para utilizar el framework que trae uno en mente y poder extenderlo a otros proyectos también, porque es bastante útil. Les decía, el acceptance criteria son los últimos pasos que él corre para asegurarme que todas estas listas de tareas que yo le di los va realmente a implementar de la manera correcta y como se esperan, antes de pasar al siguiente paso. Si el agent va y ve el acceptance criteria y ve que, por ejemplo, policies block unauthorized access attempts, y eso no está pasando, él no pasa al siguiente paso hasta que ese statement se cumpla. Bueno, es la intención, y lo que la mayoría de veces pasa. Con la AI igual, siempre pasan cosas que a veces uno no tiene control. Entonces, es muy importante el human in the loop, como les decía. Siempre es importante que siga uno siendo el que va guiando la AI, el que va teniendo ese pensamiento crítico de hacia dónde moverme o no. Termina uno siendo más un arquitecto o un manager de agentes. Se termina uno enfocando más en arquitectura, documentación, requerimientos, menos en código, menos en lo específico de la implementación, lo cual nos da un poco más de tiempo para pensar en lo que realmente importa, la lógica de negocio. AI Development necesita un sistema, no solo es un prompt. No podemos pensar que vamos a implementar features con solo llegar y escribir un prompt y darle enter y ya. Normalmente esto requiere un sistema, así como en nuestro flujo de desarrollo requerimos un sistema que me llegue el tiquete, se valida, se recogen requerimientos, se hace un back and forth con los stakeholders, y pasa un gran proceso hasta que ya uno empieza a codear. Ojalá codee primero las pruebas y después la implementación, y por último llevar esto a UAT a ver si lo acepta el cliente o si hay algún cambio, etc. Necesitamos un sistema como esto en el desarrollo de AI,
no podemos seguir desarrollando a punta de prompts, de one-shot prompts, porque la mayoría de las veces no funcionan o no le dan el contexto suficiente a la AI para que haga algo que no sirva. Un solo prompt nos genera caos, un sistema más controlado nos genera orden. Y eso sería. Muchas gracias.